el amiguito mío de Google. Bien, vamos a ver el método de equilibrio, un método adicional para hacer los diagramas de fuerzas internas, como comentamos al inicio de la clase. Bien, básicamente todos los métodos, como vimos, el método de cortes, el método de áreas, lo primero es determinar las reacciones de apoyo antes de pasar como tal al método. Bien, para este caso no es diferente. Entonces vamos a determinar las reacciones de apoyo. Tenemos aquí un pórtico, una barra inclinada, la barra AB. Barra BC, barra CD, una carga distribuida perpendicular a la barra AB, una carga de 10 entre B y C en el centro y una carga de 5 horizontal en el nudo C. Bien, recuerden, vamos a primero concentrar las cargas distribuidas. En este caso, siempre hay dos formas de concentrar este tipo de cargas acá en la barra. Como la carga está perpendicular a la barra, usted podría simplemente multiplicar 2 por esa longitud que como es un triángulo 3 4 esto es 5 por Pitágoras. Y si hacen Pitágoras, esto de acá, un triángulo 3 4 5. Entonces, si yo concentro esa carga, sería 2 por 5 10 y me quedaría perpendicular a la barra. Bien, si yo quiero ya las componentes, bueno, calculo el ángulo. Imagínense que yo la concentro, esa carga, y queda perpendicular. 2 por 5 10. Y si la quiero las componentes, pues si yo conozco este ángulo, vamos a llamarle teta, el ángulo de la barra con la horizontal. Como esta barra es perpendicular a la barra AB, pues ese mismo ángulo lo tendrá, pero con el otro eje, con la vertical. Bien, y ya las componentes, pues la vertical sería con el coseno, ¿verdad? Porque será el cateto adyacente, y la horizontal sería con el seno del ángulo. Esa es la manera larga, digamos, de descomponer esa fuerza. La otra forma, como ustedes saben, es simplemente multiplicar la carga distribuida por las componentes de longitud de la barra. Es decir, si quiero la componente vertical, pues la multiplico por la distancia perpendicular a esa componente, que es 3. Bien, 2 por 5, perdón, 2 por 3, 6. Y si quiero la componente horizontal, bien, la multiplico la carga distribuida por la componente horizontal. 2 por 4, 8. Por la componente que es perpendicular a la que estoy calculando. Entonces, si quiero una componente vertical, como le digo, la perpendicular a esta componente vertical es 3, 2 por 3 6. Si quiero la componente horizontal, la que es perpendicular a la horizontal es 4, 2 por 4 8. Y ya ahí tendría básicamente las dos componentes. Entonces, como le digo, para la forma larga, que es la forma tradicional y con la que pueden componer cualquier fuerza, bien. Y en el caso de esta, que es una carga distribuida, pues es más fácil por las componentes. Si lo quieren así, 2 por 3 6, 2 por 4 8. Bien, directamente. Bien, si lo quieren verificar con el ángulo, calculen ese ángulo. El ángulo teta sería igual a la tangente inverso de cateto opuesto, que es 4 sobre adyacente, que es 3. ¿Qué le da eso? 53.13. 53 puntos. 13. Bien, entonces como vemos acá, ven, es el ángulo de la barra con la horizontal. Como esta fuerza es perpendicular a la barra, el ángulo que tenga con la horizontal se le pone con el eje opuesto, que es el vertical. Entonces, si yo quiero la componente vertical, sería 10 coseno de ese ángulo, 10 coseno de 53.13, que le da, 6.0. y 10 seno, que sería la em, horizontal. 7.9999. Redondeado 8. Bien, entonces fíjense que da lo mismo. Bien, ¿se entendió el por qué se le pone aquí el ángulo con la vertical cuando lo calculamos en la barra con la horizontal? Eso está claro.
¿Alguien no entendió el por qué este ángulo que lo calculamos aquí en la barra con la horizontal se lo pusimos a la carga perpendicular a la barra? O la pregunta inversa, ¿entendió alguien el por qué pusimos el ángulo de la barra en la carga? Se puso, profesor, perpendicular, ¿no? La fuerza que está recibiendo. Bien, ese es un concepto para este método fundamental, por eso me interesa que todo el mundo lo entienda. Si alguien no entendió el concepto, déjelo saber ahora para volver a explicarlo. Sin ese concepto no van a poder desarrollar este ejercicio. Explícalo de nuevo. Vamos a hacer un plano cartesiano acá. X, Y. Si tú tienes esa línea, vamos a decir que esa línea tiene 30 grados con el eje X. Usted coloca una línea morada acá y usted dice, bueno, entre la línea roja y la línea morada hay 90 grados, es decir, son perpendiculares. Colocó una línea roja a 30 grados y vamos a decir que lo colocó otra morada y entre la roja y la morada usted dice que son perpendiculares y hay 90 grados. Bien, si aquí hay 30 grados, ¿cuánto hay de la línea roja con el eje Y? 60, maestro. 60, ¿verdad? Porque si hay 30 y es un cuadrante de 90, pues aquí quedan 60. ¿Se ve? Sí, Entonces, si entre la línea roja y la línea morada hay 90 grados porque son perpendiculares, y de aquí a aquí hay 60, ¿cuánto hay de aquí a la línea morada? 30, maestro. No ven, o sea, la niña de la 90. roja a morada. De la roja a la morada hay 90 porque son perpendiculares, pero si de la roja al eje Y hay 60, del eje Y a la morada, Hay 30. 30, ¿verdad? Porque si hay 90 en completo y le quito 60, nada más me quedan 30. Fíjense cómo se demuestra el concepto. Si tengo dos líneas que son perpendiculares, la línea roja y la línea morada, el ángulo que tiene la línea roja con la horizontal, 30, lo va a tener la otra línea con la vertical, 30. Si ella tiene 60 con la vertical, la otra lo va a tener con el otro eje, 60 con la horizontal. ¿Se ve? Sí, maestro. Sí. Entonces, eso es un concepto que se ve bien cuando hacemos un plano cartesiano. Ahora bien, en el caso de su ejercicio, usted no tiene que hacer un plano cartesiano, ni siquiera tiene que intentar imaginarse estos ángulos acá. Lo único que usted tiene que saber es que si usted tiene dos líneas que son perpendiculares entre sí, el ángulo que tenga una con el eje X lo va a tener la otra con el eje Y. Vuelvo y le digo, no tiene que imaginarse esto, no tiene que imaginarse dónde, que cómo te completa el cuadrante, no, no, nada. Simplemente usted sabe, por este concepto, que si una línea tiene un ángulo con la horizontal y usted tiene otra línea que es perpendicular a la primera, pues ese ángulo lo va a tener con el eje vertical. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo sé que esta fuerza de 10, que es la concentrada, es perpendicular a la barra. Porque la carga distribuida está perpendicular. Yo la concentré perpendicular a la barra. Si la barra yo conseguí un ángulo, que es este ángulo teta, con la horizontal, porque conseguimos, pues aunque yo no me imaginé este cuadrante, como yo sé que la fuerza es perpendicular a la barra, ese mismo ángulo se lo coloco con la línea vertical, sin tener que imaginarme el cuadrante.
Como son perpendiculares, el ángulo que tenga esta con la horizontal lo va a tener la otra con la vertical. ¿Se entendió? Excelente, maestro, se Sí. entendió bien. Bien, como le digo, no tienen que imaginarse esto. Simplemente ya usted sabe ese concepto. Si usted tiene dos cosas que son perpendiculares y usted conoce el ángulo de una, pues ya sabe que la otra va a tener ese mismo ángulo con el otro eje. Bien. Entonces, fíjense, aquí vimos las dos formas de calcular las componentes. Obviamente, la más fácil es multiplicar simplemente la carga distribuida por la distancia en X, y consigue su componente vertical, que es perpendicular, y por la distancia en Y, y consigue su componente perpendicular, que es la horizontal. 6 y 8. Bien, entonces hasta ahí estamos bien. Vamos a colocar las componentes de la acción. Vamos a decir aquí, R de Y, R de X. Y R de Y, ¿verdad? Porque es un apoyo de primer orden. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, maestro. Bien, entonces vamos a empezar calcular. Podemos hacer momento en A, momento en D, no importa. Bueno, ambos eliminan 2 porque está el punto D y el punto D, aunque sea un poco chueco, pero están alineados a la misma distancia. Eso pasa por la línea de acción de A, por lo tanto también se elimina. Si hacemos sumatoria de momento en A, igual cero, tendríamos el momento de la carga aquí, distribuida, que la concentramos. Entonces, para calcular el momento, usted lo puede hacer de dos formas. O calcula el momento de la carga concentrada total, o calcula el momento de las dos componentes por separado. Bien, es más fácil el de la carga completa total, pues una sola. Pero lo pueden hacer los dos. Usted puede decir que es 10, que es la carga total, por la distancia desde A hasta acá, perpendicular. En este caso sería la mitad de la barra. Esta barra dijimos que mide 5. Entonces sería 10,5 menos 10 por 2,5. O usted podría hacerlo al revés. Bien, o al revés, no, perdón, lo podría hacer con las componentes. Es decir, 6, que es la vertical, por la mitad de esto, que es 1,5. Multiplica ahí 6 por 1,5, ve que le da. Bien, recuerden que están las dos cargas, aunque se pone aquí para ver el triángulo, las cargas están en el punto, aquí en el centro. La componente vertical es 6 por la distancia perpendicular, que será la mitad de 3. Es igual a 9, maestro. 9. Entonces, si a eso le sumamos el momento de la fuerza horizontal, de la componente horizontal, que es 8, multiplicado por la mitad de la altura, porque está la mitad de la altura, por 2. 8 por 2, 16, ¿verdad? 16 más 9, 25. Ambos son horarios, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ustedes se fijan, el momento de la fuerza total, no de las componentes, es 10 por 2,5, o sea, menos 25, da lo mismo. Calcular las dos componentes en caso del momento o calcular simplemente la fuerza total. Sí, da el Lo que, mismo ti- resultado, maestro. lo que tiene que saber que para las componentes, como este vertical, la distancia perpendicular es la horizontal, como está la mitad de acá, la mitad de 3. Para la componente horizontal, la distancia perpendicular es esta, como está la mitad de 4. Sin embargo, para la fuerza total, como es perpendicular a la barra, no está en X ni está en Y, pues sería la distancia en dirección de la barra, la mitad. Como la barra mide 5, 2,5. ¿Estamos de acuerdo en? Se entendió excelente, maestro. Entonces, el momento de la otra fuerza. Tenemos una fuerza de 10 acá arriba.
que está a la mitad de B y C. Fíjense que dice 2 y 2. Entonces, si hacemos un momento con respecto al punto A, también gira horario. Entonces sería 10 por la distancia, que sería 3 más 2, 5. Bien, tenemos el momento de la fuerza de 5, que con respecto al punto A gira de manera antihoraria. Pues sería más 5 por la distancia perpendicular. Como 5 es una fuerza horizontal, la distancia es vertical. Desde A hasta la 5 es 4. Bien, como vimos, R de X pasa por la línea de acción de A, 0, no hace momento. Y R de Y, con respecto al punto A, también gira de manera antihoraria. Si fijamos el punto A, aplicamos la carga R de Y hacia arriba, gira antihoraria. Por lo tanto, sería más R de Y por la distancia desde A hasta D, que sería 3 más 4, 7, igual 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, maestro. Despejando a R de Y, ¿qué les da? Profesor, ¿por Sí, qué 5 por 4? Sí, o sea, en ese momento, en las 5 toneladas, no es 7. no estamos haciendo momento en el punto A. Bien, la carga de 5, fíjate que es una carga Ajá. horizontal. Entonces, para momento es fuerza por distancia perpendicular. Por lo tanto, tú tienes que buscar la distancia es perpendicular a esto. Si esto es horizontal, sería la distancia vertical. Esa fuerza como tal, su línea de acción, pasa por acá. Entonces, la distancia que hay ahí es 4, la perpendicular. Desde A hasta la línea de acción de la fuerza de 5. Recuerden que es fuerza Sí. por distancia perpendicular. Como esta de 10 es vertical, pues la buscamos en horizontal. R de Y es vertical, la buscamos en horizontal. Pero si la carga es horizontal, tienes que buscarla la distancia vertical. El resultado es 7,8 menos 7,8. Debe dar positivo. Si fijan aquí 10 por 2,5 pasa positivo al otro lado. 10 por 5 pasa positivo. 5 por 4 pasa negativo. Esa suma lo dividimos entre 7 que pasa dividiendo. 786 con el redondeo, maestro. 7,86. Sí, ¿Alguien más le da así? Por favor, varias personas calculando. Sí, me dio así. Bien, seguimos. Si hacemos suma de Fx igual 0. ¿A quién tendríamos? Tendríamos la componente horizontal de la carga distribuida, que es 8. Tendríamos acá la fuerza de 5 hacia la izquierda. Y tenemos a R de X hacia la izquierda. Entonces R de X lo pasamos al otro lado porque está negativo. Nos queda 8 menos 5, que es 3. ¿De acuerdo ahí? sí, Hacemos suma de Fy igual 0. Tendríamos a R a Y, la componente vertical de la carga distribuida, que es 6 hacia abajo, negativo. La fuerza de 10 hacia abajo también. Y tenemos a R de Y hacia arriba, que nos dio 7,86.
¿Qué le da R a Y? 23.86, maestro. No, fíjense que aquí hay dos restando y uno sumando. ¿Qué les da? 8.14. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo bien, se entendió bien, maestro. De mi parte. Muy bien, profesor. Bien, vamos ahora a proceder con el método de equilibrio. El método de equilibrio consiste en subdividir la estructura en sus apoyos, barras, nodos, por separado, todo, subdividirla, colocar las cargas de cada una de las partes, empezar a hacer equilibrio desde un extremo hasta llegar al otro extremo, consiguiendo en cada una de las partes cortantes, axiales y momentos, que son los que yo necesito para hacer mi diagrama de fuerzas internas. Entonces, la idea es ir haciendo equilibrio en cada una de las partes del pórtico, desde un extremo hasta llegar al otro. Se supone que cuando lleguemos al otro extremo, pues debemos llegar en equilibrio hacia el segundo nudo. Entonces, si lo separamos, lo dividimos, tendríamos primero acá el apoyo de A. Tendríamos la barra AB. Bien, luego tenemos, fíjense, la barra AB, el nudo que une la barra AB con la barra BC. Sería algo así. Luego tenemos la barra BC. Bien, tenemos el nudo, este sería el nudo B. Barra BC, el nudo C. Tenemos la barra por aquí, vertical, CD. Y tenemos el nudo D de segundo orden. Se colocan todas las cargas. Aquí tenemos una carga distribuida de 2 toneladas metro. Una carga de 10 en el centro de BC. Tenemos una carga de 5 en C. Bien, no hay más cargas. Y ahora colocamos las reacciones. R a Y nos dio 8.14. Y en D tenemos R de Y 7.86. Y R de X nos dio 3. Bien, hasta ahí alguna pregunta. Fíjense que colocamos, básicamente desarmamos el pórtico, cada tramo, cada nudo, colocamos las cargas y las reacciones.
Preguntas hasta ahí. No, no, ahí está claro. Entonces, fíjense algo, yo tengo que ir haciendo equilibrio a lo largo del pórtico. Puedo empezar por el lado izquierdo, por el lado derecho, hasta llegar al otro extremo. Entonces, la idea es ir consiguiendo cortantes, axiales y momentos, porque yo lo que ando dibujando eso, yo lo que ando buscando es hacer los diagramas de fuerzas internas. O sea, cualquier cosa que no sea cortante, axial o momento, a mí no me interesa, a mí me interesa cortante, axial y momento. Por lo tanto, me interesan fuerzas internas que sean paralelas a las barras, perpendiculares a las barras, bien, axiales, cortantes y momentos. Algo importante también, cuando yo separo los nudos, por ejemplo, el nudo A, el nudo D, el nudo B, el nudo C, aunque se le coloque aquí cierta porción de la barra, es simplemente para ilustrar la forma del nudo. Igual en el nudo C, es para ilustrar la forma del nudo. Esta longitud acá no se considera, es simplemente es el punto B, es un punto. La unión que tengo acá es el punto B. Fíjense que aquí está el punto B, punto B. O sea, esto es simplemente el punto B. Se le coloca este tramito para que se identifique dónde que está el punto B, o sea, la forma en que tiene la unión de las barras. Pero es un punto. O sea, eso no cuenta para hacer momentos y buscar longitudes. Es el punto B, el punto C, el punto A y el punto D. Bien. Las longitudes de las barras son las mismas que tenemos acá. Bien, la barra AB, 3, 4, 5. La barra BC mide 4, 2 y 2 a la carga de 10 y la barra CD mide 4. Esa longitud se mantiene acá. Eso no ha cambiado. Bien, Sí, maestro, entendió bien. Usted dijo que en los puntos donde B y C no se considera esa longitud de la representación, exacto. solamente, Es un solamente punto. para representar el punto si es rígido o articulado. Exacto. Es como para que vean de dónde sale y cómo se ve, pero es un punto. Entonces vamos a empezar nosotros de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, lo primero que tengo es el apoyo de A. El apoyo de A tiene una carga, una reacción de 8,14 hacia arriba. Recuerden que yo tengo que ir haciendo equilibrio en cada una de las partes. Para yo equilibrar ese 8,14 hacia arriba, pues tengo que colocar 8,14 hacia abajo. Y ya el nudo A estaría en equilibrio. Suma de F y igual a 0. 8,14 hacia arriba, 8,14 hacia abajo. ¿Sí o no? No, Bien. Como usted sabe, si usted tiene dos elementos que están unidos y usted los separa, la fuerza que está acá en este elemento, si usted la quiere pasar para el otro lado, tiene que pasarla con el sentido opuesto. O sea, ese 8,14 que está aquí en el apoyo, si yo lo quiero pasar a la barra, que es el mismo punto, pero los dos elementos que yo separé, pues pasa hacia el otro lado de igual magnitud, pero sentido opuesto. O sea, que el 8,14 que yo puse hacia abajo, pasaría acá hacia arriba. ¿De acuerdo ahí? Recuerden de su curso de estática o de acá mismo, si separamos, si tenemos un vínculo, una articulación, yo separo dos elementos, pues la fuerza que se presenta en un elemento es la que ejerce el otro sobre ella. Entonces, si yo la pongo en el otro elemento, pues pasa con sentido contrario. Ahí estamos de acuerdo. De acuerdo, si tengo una barra que tiene una fuerza en el mismo punto y la quiero pasar a la otra barra que separe, pasa con sentido contrario. Sí,
Sí. Y entonces tenemos la fuerza en el punto A. Tenemos una carga distribuida. Lo que tenemos que hacer ahora es equilibrar esa barra, hacer equilibrio. Algo importante que conversamos ahorita al principio es que en este caso yo lo que ando buscando es cortantes, axiales y momentos. Entonces esa fuerza de 8,14 que es vertical, como la barra es inclinada, no me representa ni un cortante ni un axial. O sea, yo tendría que descomponer todas las fuerzas que estén verticales o horizontales en esa barra que está inclinada y llevarlas a una dirección paralela y perpendicular a la barra. Así como también la carga distribuida. En el caso de la carga distribuida es fácil. Recuerden que yo ahorita calculé las componentes, 6 y 8, ¿verdad? Multiplicando por esto y multiplicando por esto. Y tuve dos componentes, una vertical y una horizontal. Pero era para calcular reacciones. En este caso a mí no me interesan las reacciones. Yo lo que ando buscando es cortantes y axiales. Entonces en este caso me conviene tener esta fuerza directamente perpendicular a la barra. Bien, pues yo necesito componentes en dos ejes, un eje paralelo a la barra y un eje perpendicular a la barra, uno que me va a representar cortantes y uno que me va a representar axiales. Entonces la carga distribuida directamente, 2 por 5 10 y me queda perpendicular a la barra y ya con eso me funciona. No necesito calcular los componentes de esta carga porque lo que yo ando buscando son cargas perpendiculares y paralelas a la barra. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque yo ando buscando cortantes y axiales. Por lo tanto, necesito todo lo que tenga acá en cuanto a cargas que sea paralelo y perpendicular a la barra AB. Por lo que la carga de 8,14 no la necesito así. Necesito descomponerla en dos, una paralela y una perpendicular. ¿Se entendió el por qué necesitamos paralelo y perpendicular a la barra? Sí, maestro. Entonces vamos ahora a descomponer la fuerza de 8,14. Presten atención porque esto hay que hacerlo, en el caso de este tipo de ejercicios, hay que hacerlo varias veces em, en el ejercicio. O sea, hay que descomponer varias veces algunas cargas y es la parte en la que se suelen equivocar cuando hacen el ejercicio. Entonces, presten atención. En el caso de la carga de 8,14 es fácil. Bien, esa carga de 8,14 es vertical. Si usted quisiera descomponerla en dirección paralela y perpendicular a la barra, usted simplemente tiene que formar un triángulo rectángulo de esa manera. Entonces sería una componente paralela o en dirección de la barra y una componente perpendicular a la barra. Entonces, entre ellas dos, que son dos componentes paralela y perpendicular, hay 90 grados. ¿Se entendió ese triángulo? Tengo la carga de 8,14, yo necesito una componente, dirección de la barra y una perpendicular a la barra. Como la carga de 8,14 es hacia arriba, pues esto tiene que ir siempre partiendo del inicio de la carga hacia el extremo, en esta dirección y esta en esta dirección. Como son paralelas y perpendicular, entre ellas hay 90 grados. ¿Se entendió esa parte? Sí, Entonces aquí es fácil, usted conoce, fíjense que aquí básicamente, como tengo un triángulo rectángulo, si yo calculo este ángulo de acá, voy a llamarle phi, simplemente la que va en dirección de la barra sería 8,14, que sería mi hipotenusa en este caso, por el coseno de phi, y la que va perpendicular a la barra sería 8,14 por el seno de phi. ¿Se ve? Tanto la hipotenusa como el cateto opuesto. Diga. O como que si, ok, la hipotenusa sería 8,14. Sí, porque el triángulo rectángulo, fíjate cómo se forma. Como yo lo estoy formando con las componentes en dirección de la barra y perpendicular a la barra, el ángulo recto es este, de estas dos componentes. Entonces, el 8,14 te queda como hipotenusa de ese triángulo rectángulo.
Si tú conoces el phi, esta que está acá, que es el cateto adyacente, sería 814 coseno de phi y esta sería 814 seno de phi. Ok, ya, ahora sí. Bien, nosotros conocemos el ángulo de la barra con la horizontal, que es 53.13, lo calculamos ahorita. R a Y es una línea vertical, o sea, phi sería este ángulo de acá. Y como son 90, pues simplemente phi sería 90 Tre- menos 53.3. 36,87, maestro. 36,87. ¿De acuerdo todos ahí? Sí, sí. Bien, entonces este de aquí sería 8.14 coseno de phi, 8.14 seno de phi. La del coseno es 6,51. Necesito varias personas calculando todo esto para confirmar los datos. Y la otra, la del seno, 4,88. Bien, perfecto. ¿Alguien más? La del seno me dio 4,88. Ujú. Coseno. 6.51. Ok, 6,51 me dio la de la otra. perfecto. Ahora recuerden que lo que tenemos que hacer nosotros es calcular, 6,51. perfecto, calcular equilibrio en esta barra. En A, ya yo tengo mis dos componentes axial y cortante, 488 y 651. Entonces, ¿cómo yo aplico equilibrio? Bueno, calculando las fuerzas internas del punto E. Ya yo tengo las del punto A. Las del punto A son estas dos. No hay momento en el punto A. Recuerden que el punto A es un apoyo articulado de primer orden. No hay momento acá. Ya yo tengo axial y cortante y no hay momento. Entonces tengo que equilibrarlo con el punto P. Entonces vamos a hacer aquí, en vez de sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, como lo que yo ando buscando es axiales y cortantes, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en dirección de la barra, sumatoria de fuerzas en dirección perpendicular a la barra. Bien, si vamos en dirección de la barra, ¿qué tenemos? Tenemos una fuerza de 651 que va así hacia arriba comprimiendo la barra, ¿cierto? Sí, Entonces para Sí, equilibrarlo necesitaría 651 en esta dirección. Si estaba aquí hacia arriba, 651 hacia abajo, y ya estaría en equilibrio en dirección de la barra. ¿Sí o no? sí, maestro. Ahora vamos en dirección perpendicular a Sí. la barra. Tengo 4.88 hacia arriba, en A, ¿verdad? Que es la componente vertical, está acá. 4.88. Y tengo 10 que va hacia abajo. 4.88 menos 10, ¿qué le da? Menos 5,12. 5.2. Entonces, si tengo 10 hacia abajo, 4.88 hacia arriba, pues tengo que poner 5.12 hacia arriba para equilibrar la estructura. 5.12 hacia arriba más 4.88 hacia arriba me dan 10 hacia arriba, menos 10 hacia abajo, en equilibrio en esa dirección. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, maestro, se entendió bien, excelente.
Entonces ahora lo que tengo que calcular es el momento. Recuerden que en A no hay momento porque es un apoyo de primer orden, pero en B sí hay momento. El punto B bien, es una unión rígida entre la barra B y la barra BC, o sea, en punto B sí hay momento. Entonces vamos a calcular el momento. Tal cual como ustedes saben hacerlo, simplemente calculamos un momento con respecto al punto B. Sumatoria de momento respecto al punto B. ¿Qué tendríamos? Tendríamos la fuerza de 10, ¿verdad que sí? Por la distancia. Recuerden que esto es 5 y esto está a la mitad, que es 2,5. 10 por 2,5 giraría de manera antihoraria, Antihoraria, ¿cierto? maestro. 10 por 2,5. La componente axial no produce momento, ¿verdad? Porque su línea de acción pasa por el punto B. La única que produce momento es la componente perpendicular, que es 4,88, que giraría de manera horaria. Entonces sería menos 4,88 por la distancia, que la barra mide 5, de acá a acá, perpendicular, por 5. Aquí aplica lo mismo que hablamos ahorita. Si usted quiere, en vez de calcularla con las componentes, el momento, usted la puede calcular con la fuerza de 8,14. 8,14 por la distancia horizontal que hay acá. Como 8,14 es vertical, la distancia horizontal que hay son 3. Entonces 8,14 por 3 le da ¿cuánto? 8,14 por 3. Desde B hasta... 24,42. Exacto. Y si usted multiplica entonces, si la quiere hacer con la componente, recuerden que esta no produce un momento. Solamente esta, 4,88 por 5. 24,4. Bien, aproximadamente lo mismo. Tema ahí de redondeos. Que por cierto, como le decía, aquí es equilibrio. Cuando usted llegue al 4,4. punto final, tiene que estar en equilibrio. Pero en temas de redondeo, como en el caso de este, que redondeamos el ángulo, cuando lo calculamos, redondeamos las componentes, puede ser que le sobre 0,0 algo. Y no hay problema con eso. Lo que no puede sobrarle es 5, ni 3, ni 4, ni 10. 0 punto algo, 0,0 algo, por temas de redondeo. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Entonces, ¿qué le da la sumatoria de momento con respecto de B? 0,6. 0,6. Sí, 0,6. Bien. Entonces, fíjense algo. El momento de la fuerza de 10 por 2,5 es 25. El momento de la fuerza de 4,88 por 5 dijeron que era 20 punto algo. Bien, por lo tanto, este es mayor, el momento de la fuerza de 10. Fíjense que está dando positivo porque este momento es mayor. Entonces, en el caso de ustedes, para poder equilibrar ese momento de 0,6 que le hace falta, tienen que colocarlo en dirección opuesta al que le está dando. Si la que le está dando mayor es este 0,6, que es el de 10 por 2,5, que es 25, el momento en B iría en la dirección opuesta, en dirección horaria. También usted podría, Maestro, repítame digamos, esa partecita ahí. Repítame esa partecita, por favor. sí, se fija en el momento de la fuerza de 10 por 2,5, que es este, que es el positivo, antihorario, ¿verdad? Y el momento de la fuerza de 4,88 por 5 es horario, negativo. ¿Lo ven? Sí, maestro, lo Sí, veo. Cuando suman, le queda 0,6 positivo porque el momento de la fuerza de 10 es mayor, es más grande, el antihorario. Entonces, eso es lo que le está sobrando. Entonces, para equilibrar ese momento de B, tiene que ser, mira, esa misma magnitud, pero en dirección opuesta. Como lo que le está quedando es antihorario,
El 0,6 va a horario. Entonces, si usted hace, por ejemplo, sumatoria de momento ahora, igual cero, tiene, verá, esto y esto que le da 0,6, pero ese 0,6 del momento de B, horario negativo, le daría esto cero. Otra forma de verlo es que usted podría, por ejemplo, vamos a decir que nosotros, el momento de B, simplemente antes de calcularlo, decimos que vamos a asumirlo, antihorario. Como solemos hacer con las reacciones. Usted lo asume, antihorario, lo pone ahí, MB. Cuando te dé sumatoria de momento, en este caso, igual cero, te dice, ok, 10 por 0,5, 4,88 por 5 negativo, y este MB que usted lo asumió antihorario, pues lo pone ahí, más MB, igual cero. Y cuando despeja, va a ver que va a tener 25 menos 4,88 por 5, positivo. Cuando lo pase al lado contrario, le va a dar negativo. ¿Verdad que sí? La típica que le Sí, hacemos cuando hacemos maestro. reacciones. Yo coloco esto en la dirección asumida. Vamos a ver qué me da. Calculamos acá. Ah, me da negativo. ¿Qué quiere decir cuando me da negativo? Bueno, que el sentido que yo asumí es incorrecto. Va en sentido contrario. Entonces me dio 0,6 negativo. Yo sé que es 0,6, pero en vez de ser antihorario, sería 0,6 horario. ¿Se ve? Sí. Entonces, ese 0,6 ahora, con lo que falta, por ejemplo, el punto C hay que contrarrestarlo, ¿verdad? Sí, vamos a llegar ahí ahora. Vamos enfocando todavía en esta barra. Fíjense que ya esa barra está en equilibrio. Si usted hace sumatoria de fuerza en dirección de la barra, cero, ¿verdad? 6,51, 6,51. Dirección vertical, que son los cortantes, perpendicular. 4,88 hacia arriba, 5 hacia arriba, me dan 10, menos 10 hacia abajo, cero. Y sumatoria de momento da igual cero. Bien, porque le hicimos desde acá, MB vale 0,6, 10 por 2,5 y esto es la cero. Sumatoria de momento. Entonces está en equilibrio la barra. Sí, se ve. Sí, maestro, entendió. Entonces, una vez tenemos la barra en equilibrio, ya tenemos que pasar al siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento? El punto B. Lo mismo que hicimos cuando pasamos del punto A. Como es el mismo punto, las fuerzas que tengo acá pasan, pero en sentido contrario. 6,51 que está aquí hacia abajo, pasa en esta dirección. 5,12 que está subiendo, pasa bajando. Y el momento que está horario, pasaría antihorario. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, maestro. Entonces, fíjense algo. Ahorita, cuando nosotros descompusimos la fuerza de 8,14 en una componente paralela y una perpendicular a la barra, era porque la barra es inclinada y como lo que yo ando buscando es axiales y cortantes, el axial es paralelo a la barra y el cortante es perpendicular a la barra, no me interesaba nada en X y Y, me interesa paralela y perpendicular a la barra. Bien, ¿qué pasa? Cuando ya llego al punto B, para la barra BC, es una barra horizontal. Entonces, en este caso, el axial y el cortante es la dirección X y Y. Entonces, ya no me interesan las fuerzas inclinadas para la barra BC. Me interesa la fuerza en X y Y para que sea axial y cortante. No se escucha, maestro, se fue el audio. Se les decía
que antes descompusimos la fuerza de 814 en dirección paralela y perpendicular a la barra, porque yo ando buscando axial y cortante. En el caso de la barra BC, que es para donde yo voy ahora, es horizontal. Por lo tanto, axial y cortante es dirección X y dirección Y. O sea que esas componentes inclinadas ya no me interesan, me interesan fuerza en X y fuerza en Y. ¿Se entendió eso? Esa parte. Sí, entendí. Sí, Por eso le decía ahorita que presten atención al tema de la descomposición de la fuerza, porque se hace varias veces y suelen confundirse acá. Entonces ahora yo necesito convertir estas dos fuerzas que están inclinadas en una componente en X y una componente en Y. Entonces vamos a hacerlo esto por aquí. No lo vamos a hacer aquí mismo para no se confundan. Vamos a hacer los dos triángulos aquí abajo. Vamos con la de 651. 651, bien, inclinada. Yo necesito una componente en X y una componente en Y. ¿Cierto? Entonces 651, ¿en qué dirección va? Dirección de la barra, ¿verdad que sí? El axial de la barra. ¿Sí o no? Sí, Sí, maestro. Entonces yo conozco el ángulo de la barra con la horizontal, que es teta. 53.13. O sea que este ángulo de acá, 53.3. Por lo tanto, está fácil. Esta de aquí sería 6.51 con el coseno, ¿verdad? De teta. Y esta de aquí sería 6.51 por el seno de teta. Por el coseno me da 3.91 con el redondeo. Con el seno. Con el seno me da 5.21 con el redondeo. ¿Alguien más? la primera, la del seno me da 5.21 y la otra 3.91, sí, redondeado. Bien. Ya hicimos la de una. Vamos a hacer ahora la de otro triángulo, la de 5.12. 5.12. ¿Qué va a decir? 5.12, ¿qué dijimos que era? Perpendicular a la barra, ¿verdad? Porque es un cortante, ¿cierto? Sí, maestro. Yo pongo su componente, una vertical y una horizontal, sería así. Entonces, si es perpendicular a la barra y yo sé que la barra tiene teta con la horizontal, lo que hablamos ahorita, esa 5.12 va a tener teta con la vertical, Por la vertical, con, sí. con el eje opuesto. Fíjense que ahí yo no pensé en lo que hicimos ahorita, en el esquema, nada. Yo sé el concepto de que si dos cosas son perpendiculares, yo conozco el ángulo de una con la horizontal, la otra va a tener ese ángulo con la vertical. Si esa fuerza tiene teta con la horizontal, perdón, la dirección de la barra, pues la que es perpendicular va a tener teta con la vertical. Entonces esto sería 5.12 coseno de teta, y este que es el opuesto, 5.12 seno de teta. ¿Qué le da? La del coseno me da 3.1 con el redondeo.
y la del seno con el redondeo me da 4.1. 4.1 y 3.1. Todo lo dio así. Sí, maestro. Bien. Entonces, como estas dos de acá, ¿verdad? Son fuerzas que están acá en este punto, ¿verdad? Que pasaron de acá, y yo las descompuse, no hago nada poniendo cuatro fuerzas acá. Simplemente sumo las de X y sumo las de Y pongo las resultantes. En X, ¿qué Profesor, tenemos? Diga. profe, ¿por Sí. qué, por qué utilizó el mismo ángulo si está en dirección perpendicular? Lo que dijimos, recuerda que si tú tienes esta, que tiene el ángulo teta con la horizontal, si esta es perpendicular a ella, va a tener ese mismo ángulo, pero con el otro eje, con el eje vertical. Ok, ok. Entonces, sumando componentes, tenemos en X. Fíjense que las dos van hacia la derecha, por lo tanto se suman. 4.1 más 3.91. 8.01. Entonces aquí, 8.01. Las de verde ya son las componentes en X y Y. Las de azul eran las que pusimos, ¿verdad? Las que trajimos de acá. Estas son equivalentes. Y en Y, fíjense que tengo una hacia arriba y una hacia abajo, por lo tanto hay que restarlas. 5.21 hacia arriba menos 3.1. 2.11, maestro. Entonces, el momento, ¿verdad? Se queda así, pues un momento. Estas dos componentes, 5.12 y 6.51, inclinadas, equivalen a una componente de 8.01 horizontal y 2.11 vertical. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Vamos Eh, a, espérate, ¿de dónde fue que salió el 8.01? sumando, fíjate que para cada una de ellas calculamos las componentes. Si tú sumas las dos horizontales, 4.1 de esta y Ya, ya. 3.91, 8.11, 8.01, perdón. Entonces vamos a equilibrar. Si yo tengo 8.01 hacia la derecha, 8.01 hacia la izquierda. 2.11 hacia arriba, 2.11 hacia abajo. Momento 0.6 antihorario, momento 0.6 horario. Y ya estaría el nudo B equilibrado. Simplemente, como es un punto, esta va hacia acá, pues equilibramos hacia acá. 2.11 hacia arriba, 2.11 hacia abajo. Momento antihorario, momento horario. Equilibrado el nudo, pasamos estas fuerzas ahora a la barra BC. 8.01, que está hacia la izquierda, pasa hacia La la derecha. derecha. Recuerden que pasa en sentido contrario. 2.11, que está hacia abajo, pasa Hacia arriba. hacia arriba. El momento que está horario, pasa. Antihorario. ¿Estamos de acuerdo ahí? Equilibrio de la barra BC. 801 es el axial hacia la derecha, 801 hacia la izquierda. Suma de F y Y, 2.11 hacia arriba, menos 10 que va hacia abajo, ¿cuánto le da? Menos 7.89. Entonces, como tengo 10 hacia abajo y 2.11 hacia arriba, 7.89 hacia arriba,
Y ahí estoy en equilibrio, ¿verdad? 189 más 2.11, 10 hacia arriba, menos 10 hacia abajo, equilibrio. ¿Cierto? Sí, maestro. Ahora vamos a calcular el momento en C. Vamos a hacerlo como Sí, comenzamos maestro. ahorita. Vamos a asumir el momento C antihorario. Bien, y hacemos sumatoria de momento en C igual 0. Tenemos el momento de la fuerza 0.6, que ya es un momento antihorario, que es este que está acá. Como es antihorario, positivo, ¿verdad? 0.6. Tenemos el momento de la fuerza de 2.11, que gira horario negativo. Menos 2.11. La distancia es 4, ¿verdad? De esa barra. Ponen que es 4, 2 y 2. Entonces 2.11 por 4. La carga de 10 gira antihorario positivo. Entonces será más 10 por 2. Bien, el momento MC, lo tengo antihorario, más MC, igual 0, ¿verdad? No hay manera de que produzca momento. 0.6 antihorario, 2.11, perdón, por 4, horario, 10 por 2, antihorario, y MC. Si despejan a MC, ¿qué le da? ¿Qué le da a MC? 12.16 a mí me dio. Menos 12.16. ¿Negativo o positivo? A mí me dio negativo. Negativo. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir que si es negativo? Que el sentido que yo asumí no es correcto. O sea, en vez de ser Va del otro antihorario, lado. Va a horario. ya horario. Lo ponemos aquí horario, 12.16. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, maestro. Entonces ahora pasamos al nudo C. 8.01 que está a la izquierda pasa a la derecha. 7.89 que está hacia arriba pasa hacia abajo. Y el momento que estaba horario pasa antihorario. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, equilibrio en el nudo C. Tenemos en X, tenemos 8.01 hacia la derecha, pero tenemos 5 hacia la izquierda. Entonces, para equilibrarlo, nos hacen falta 3.01 hacia la izquierda. 5,301, 801, equilibrado en X. 789 hacia abajo, 789 hacia arriba. Momento antihorario, 12.16. Momento horario. ¿De acuerdo ahí? Equilibrado el nudo C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no entendió algo de ahí? Del nodo C. Sí, Del nodo C está claro. claro. Entonces pasamos la barra que equilibramos, la fuerza que equilibramos a la barra CD. 301 que está hacia la izquierda, pasa hacia la derecha. 789 que está hacia arriba, pasa hacia abajo. En el momento que está horario, pasa antihorario. ¿Sí o no?
Sí, así Equilibra es, la maestro. barra CD. 789 hacia abajo, 789 hacia arriba. 301 hacia la derecha, 301 hacia la izquierda. Y ahora calculamos el momento de D. Asumimos el momento de D antihorario. ¿Cuánto usted cree que le va a dar el momento de D sin calcular? ¿O cuánto debería de darle? Cero. Cero, porque el punto D es un apoyo articulado. Esa también es una forma de usted darse cuenta si está bien o si está mal. Si cuando usted calcula ese momento le da algo diferente de cero, pues está mal. Recuerden que por los redondeos de todo lo que han hecho le puede dar 0,0 algo. Bien, lo que no le puede dar es 1, 2, ni 3, ni 4. Entonces, bien, en este caso es fácil. Lo único que produce un momento acá, si hago sumatoria de momento en D, es este momento, que ya es un momento como tal, y el cortante. La barra mide 4, entonces sería 3,01 por 4 negativo más 12,16. ¿Qué le da? Cero punto doce, maestro. Bien, 0,2, como le digo, por el tema de redondeo. Entonces, en equilibrio, pasan las dos fuerzas al nudo. Lo mismo, 3 que está a la izquierda pasa hacia la derecha, 3,02. 789 que está hacia arriba, 789 hacia abajo. Y el nudo D, fíjense que sale equilibrado. Cuando usted llega al nudo D, tiene que darle en equilibrio. Otra forma de ver si está bien o si está mal. Lo mismo ahorita, por el tema de redondeo, en vez de 3, le está dando 3,01. En vez de 786 le está dando 789, pero porque hay que mucho redondeo en todo esto. Pero fíjense que está en equilibrio. Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Prácticamente cero. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Entendió bien, maestro? Sí, maestro, se entendió bien. Bien, practiquen ustedes este tipo de ejercicio. Plantéense ustedes un ejercicio parecido, con barra inclinada, coloquen las cargas diferentes y realícenlo. Bien, estudien esa parte. Muy probable que venga un ejercicio de ese tipo para el examen. Entonces, pónganse a practicar. Fíjense que es bastante sencillo. En la única parte donde puede haber confusión es en el tema de los ángulos, pero lo explicamos bastante bien. Y si usted lo practica, también lo va a hacer mucho mejor. Entonces, le voy a enviar igual este documento en PDF para que lo tengan para estudiar y como referencia. Y le voy a estar subiendo el video. Recuerden, próximo No jueves, necesita. última clase, jueves 4 vamos a ver deflexiones. Jueves 11 examen. Bien, igual la práctica también estaría para entregarse, la práctica que están haciendo ahora, la práctica 4 para el jueves 11. Como ya hemos visto varios temas de la práctica 4 se supone que ya usted debe haberlo avanzado. Con lo que vimos hoy, igual, avanzado. Solamente le faltarían a ustedes para la próxima clase los ejercicios que corresponden a deflexiones. Son pocos. Entonces, avance en la práctica, no den la práctica para último. Así el día 4 cuando veamos deflexiones, pues hacen los ejercicios de deflexiones y están con todo listo para el jueves 11 que sería su examen. Volvemos y repetimos, el examen sería en horario de su clase habitual. Su clase es a las 3, pues lo haremos a las 3 o a las 3:30. Se le va a estar indicando cómo lo van a subir o si me lo tienen que enviar al correo. Se le va a estar indicando ese día también la hora límite de entrega. Recuerden que es un examen virtual, la única forma de controlar esto es con el tiempo. Entonces, si no tienen preguntas, pasen buen resto de la tarde y nos vemos en la próxima clase.